es que se está planteando una diferencia que es ella misma engañosa. Es que no hay ninguna libertad, por negativa que se pretenda, que no implique también la provisión de recursos. Es que incluso las libertades negativas en un sentido liberal necesitan pues unos cuerpos de seguridad, un sistema penitenciario, un sistema de administración de justicia, y eso no se sostiene si no es detrayendo recursos también y gestionándolos en común. Es decir, también las supuestas libertades negativas requieren, es decir, que el problema no es sustancialmente distinto. El problema no es sustancialmente distinto respecto al problema de la provisión de servicios sociales, de sanidad, de educación, de vivienda, de agua, de tal. Es decir, incluso las libertades negativas requieren igualmente la gestión de recursos y por lo tanto la detracción coactiva de recursos de uno para distribuirlos, ¿no? Es decir, para garantizar determinadas cosas que se hayan considerado derechos fundamentales. ¿Qué cosas son derechos fundamentales y qué cosas no? Y desde luego en la estrategia liberal, la piedra angular de la construcción de la ideología liberal consiste en establecer que el derecho de propiedad es un derecho fundamental. El derecho de propiedad es un derecho fundamental. Y esto es sencillamente una estafa. Quiero decir, esto es una confusión completamente interesada. Es decir, el derecho de propiedad no reúne los requisitos mínimos para ser considerado un derecho fundamental. No reúne las determinaciones básicas, aunque solo sea porque se trata de un presunto derecho imposible de universalizar. Es decir, cualquier cosa, cualquier cosa que tenga yo, la tengo yo a condición de que no la tenga nadie más. En eso es en lo que consiste la propiedad. Es decir, mi propiedad sobre las joyas de mi abuela puede ser un derecho muy importante, esto habría que discutirlo. Mi propiedad sobre las joyas de mi abuela, pero no puede ser que la propiedad sobre las joyas de mi abuela sea un derecho fundamental. Es decir, un derecho fundamental, el requisito mínimo del derecho fundamental es que tenga que poder ser igual para todos. Y, por tanto, tiene algo así como el estatuto de posible derecho fundamental, en general, ser posibles sujetos de propiedades, pero no puede ser nunca un derecho fundamental la propiedad concreta sobre esta parcela. Es decir, no puede ser nunca un derecho fundamental una distribución patrimonial concreta. Es decir, no podrá ser nunca un derecho fundamental la propiedad sobre esta parcela, sobre aquel palacio, sobre ese coche. Es decir, podrá ser un derecho fundamental. Es decir, porque es que entonces el concepto de propiedad no significaría nada. Es decir, que esta confusión, interesada por supuesto, es la gran estafa sobre la que se ha planteado, sobre la que se ha construido en realidad toda la ideología liberal, que ha tendido a incorporar la propiedad, pero no el derecho en general a tener propiedades, sino una determinada distribución patrimonial concreta, la ha tendido a incorporar como derechos fundamentales, lo cual es jurídicamente un absurdo. Es decir, no sé si consigo explicar esto. Es decir, jurídicamente es un absurdo considerar una determinada distribución patrimonial en la que yo tengo las joyas de mi abuela es decir, de tal forma que sería la propiedad concreta sobre las joyas de mi abuela un derecho fundamental. Es decir, carece de sentido. Es sencillamente una confusión que algunos que parecen haber comprado entusiasmado, y porque no se trata de que los derechos de propiedad, es decir, ¿sabes?, sobre las joyas de mi abuela no sean un derecho importante. Lo que se trata es que no puede ser un derecho fundamental. Y en la medida en que no puede ser un derecho fundamental, se trata necesariamente de un derecho que siempre hay que quedar jerárquicamente subordinado a lo que se haya decidido establecer colectivamente como derechos fundamentales. Es decir, podrá ser un derecho muy importante, podrá tener el rango que tenga, pero en cualquier caso subordinado a lo que se haya establecido como derechos fundamentales. En ese sentido, el planteamiento es sencillo, vamos, es decir, que si se establece la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental, entonces también son un derecho fundamental las instituciones de garantía y los medios necesarios para hacer cumplir esa tutela judicial efectiva. Y por lo tanto, no cabe apelar a cuestiones de propiedad, no cabe apelar a derechos de propiedad como impedimento para hacer cumplir aquello que se había considerado como un derecho fundamental, que es, por ejemplo, la tutela judicial efectiva. Es decir, que si el acceso a los medios, que si un acceso plural a los medios de información se considera un derecho fundamental, entonces el derecho de propiedad sobre las cadenas, el derecho de propiedad privada sobre las cadenas, se convierte automáticamente en un derecho subordinado, en un derecho jerárquico de orden inferior al del derecho que se ha considerado fundamental en este caso, que es el de expresión, y el de libertad de acceso a la información, y el de derecho a la información veraz, que si todo esto lo conviertes en derechos fundamentales, automáticamente subordinas cualquier distribución patrimonial de hecho al cumplimiento y a la ejecución de esos derechos fundamentales, que por lo mismo
Si estableces la salud, o estableces 2000 calorías diarias, o estableces la vivienda, la estableces como un derecho fundamental, automáticamente en la misma operación ya estás subordinando cualquier distribución patrimonial de hecho. Es decir, cualquier distribución patrimonial ya la estás colocando, bien, protegida por el derecho si quieres, pero siempre con un rango jerárquico inferior al de la garantía, al del sistema de garantías que exige la atención al sistema de derechos fundamentales. En ese sentido, claro, el liberalismo basado siempre en esta oposición engañosa y en esta confusión interesada, en la confusión, es decir, la oposición engañosa que distingue entre libertades negativas y libertades positivas, las que no requieren recursos y las que sí, como si el propio aparato coactivo no requiriese recursos. Es decir, digo, basado en esta oposición engañosa y en esta confusión interesada, claro, plantea un escándalo. Monta un alboroto, que montan cada vez que se propone establecer como derecho fundamental cualquier medida que implique provisión de recursos, y entonces defienden ¿qué? Entonces defienden el Estado mínimo, la reducción completa, la supresión, el desmontaje, el desmantelamiento de todas las instituciones del Estado, el desmantelamiento completo de todos los servicios públicos, el desmantelamiento completo de todos los servicios provistos desde el Estado, hasta quedarse, mira tú por dónde, qué casualidad, con esos que convierten al Estado en nada más que un mecanismo de opresión de clase. Es decir, porque eso sí, claro, toda la tradición liberal defiende, digamos, el desmantelamiento del Estado, la reducción del Estado, hasta que el Estado pase a convertirse aquí una vez más, mira, qué casualidad, hasta que coincida, entonces ya sí, con las funciones imprescindibles. Claro, Nozick lo tiene clarísimo. Nozick no es que se oponga en general al Estado, lo que solo le reconoce, dice, funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude y la violación de contratos. Es decir, estas son las funciones que reconoce el Estado. Es decir, justo todas aquellas que Marx localizaba como funciones imprescindibles para el mantenimiento de la explotación de clase. Pero que hay muchas formas de matar. Se le puede clavar a alguien un puñal en la barriga, quitarle el pan, no curarlo de una enfermedad, recluirlo en un tugurio, hacerlo trabajar hasta que reviente, empujarlo al suicidio, llevarlo a la guerra, y solo unas pocas están prohibidas en nuestro Estado.